vamos a comenzar la parte vespertina de la primera jornada. Esto es otra de las novedades que igual los oyentes, los videntes no saben, pero esta es la primera edición. Esta es la primera edición que tiene 2 jornadas, porque hasta ahora lo reducíamos todo a uno. Esto se va, bueno, que es presencial, lo hemos dicho antes, pero que es la primera que tiene dos días. Entonces, bueno, eso es la vespertina, pero es la segunda de la tercera parte, para mucho más. Y ahora, la persona, como hemos dicho, el programa hemos readecuado el programa por las faltas que hemos tenido, las ausencias que hemos tenido, y hemos dejado la segunda parte de la intervención de Jorge, la hemos dejado para el cierre del primer día, y ahora hemos adelantado a Estíbaliz San Martín García, que iba a hacer el cierre de la jornada. Estíbaliz, al igual que el caso de Íñigo, pues se estrena hoy, así que hoy se examina. Si saca un 4,9 volverá, y si no, pues ya veremos. A ver. Esa alumna ha sido, y esto es un orgullo, el presentarla, entre otras cosas, porque ha sido alumna mía y es la primera exalumna que presento. Entonces, por ese lado me congratula. Y nada, ya os dejo con... Pues nada, yo en la ponencia de hoy os voy a hablar sobre lo natural en los mundos secundarios de William Morris. Durante toda la mañana pues hemos estado viendo un poco la parte más artística de la hermandad prerrafaelita, y ahora, bueno, pues por la tarde nos vamos a centrar un poquito más en la literaria. Antes de empezar, pues sí que me gustaría dar las gracias a María Pérez y a Alex por invitarme a participar, así como a la universidad, pues por darme este honor de poder estrenarme. Y también quiero dejar claro que este no es mi ámbito de estudio. Yo pertenezco a la filología hispánica, entonces, claro, eso igual hay que tenerlo un poco en cuenta. Pero bueno, sin embargo, esto no quita para que siempre haya sentido una gran admiración por este movimiento, sobre todo por el autor del que hoy vamos a hablar, que es William Morris. Quizás, a diferencia de vosotros, que habréis llegado a él ya sea por la parte artística, la política o la literaria y sus traducciones, yo llegué a él mediante el estudio del género fantástico. Uy. No, ¿se ha pasado? Vale, ya está. Vale. Del género fantástico. Es cierto que, como todos sabemos, todo género tiene un origen, unas influencias. Y si bien es cierto que el género fantástico, tal y como lo conocemos hoy en día, le debe toda su base o gran parte de su base al propio Tolkien, no hay que olvidar a aquellos que, previos a Tolkien, pues ayudaron en la construcción de este género. También es cierto que ninguno de estos autores pertenecientes cuando me refiero al género fantástico, no ha inventado nada, ya que antes de que ellos escribiesen sus obras, pues la mayoría muchos de los elementos propios de este género ya existían. El uso de temas como la lucha entre el bien y el mal, el camino del héroe, el uso o la aparición de personajes y criaturas mitológicas como pueden ser los dioses o los dragones, incluso el hecho de situar o ubicar parte de la trama en un mundo secundario. Pero la cosa es que no es hasta la llegada de William Morris y otros autores contemporáneos, como son George MacDonald, Lord Dunsany o el propio Hogarth, que todas estas características, pues, junto con todas estas que vienen de la poesía épica, de las sagas islandesas o de los libros de caballería, se aunan en la narrativa moderna, ¿de acuerdo? Pero, como veremos más adelante, fue William Morris quien primero las aunó todas. Hoy en día, William Morris es recordado sobre todo por su asociación con la Hermandad Prerrafaelita y por el movimiento de Arts and Crafts, pero lo que hoy más nos interesa es su parte literaria. Él empieza a escribir relatos con un tinte fantástico ya en 1856 y los publica en la revista de Oxford and Cambridge Magazine, de la que él mismo es cofundador. De entre estos relatos hay algunos que quizás tengan una influencia mucho más gótica, como el de Lindenberg Poole,
pero ya en otros, como el de The Hollow Land, comenzamos a ver ese pequeño juego con la creación de mundos secundarios. Morris también encontrará pronto mucha influencia en varias de las obras que él va a traducir a posteriori, como son la Odisea, la Ilíada, la Eneida, incluso las sagas islandesas, de las que más tarde él tomaba ciertos poemas para completar su poemario de The Early Paradise, publicado entre 1868 y el año 70. Incluso estos poemas islandeses son los que van a inspirar también a otros autores fantásticos como David Lindsay o el propio Tolkien. Pero lo que hoy más nos interesa, o su contribución más interesante al mundo de la literatura fantástica, son los 5 últimos romances que escribe ya a las postrimerías de su carrera, digamos, en un último esfuerzo por revivir el romance medieval a través de historias situadas en mundos naturales, pseudomedievales y mágicos. Los 5 romances de los que hoy vamos a hablar son The Glittering Plain, The Book Beyond the World, The Wheel at the World End, The World of the Wandering Island y The Southern Flood. Los 2 últimos son publicados póstumamente y editados por su hija May Morris. ¿Qué tienen en común todos estos romances? Bueno, pues tienen 2 rasgos en común. Primero, lo natural y segundo, lo medieval. Estas 2 características están muy ligadas a Morris desde su infancia y siente una gran pasión por ellas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que por motivos de profundización y de tiempo, en esta ponencia solo nos vamos a centrar sobre todo en lo natural. Aunque bueno, esto no impide que en algún momento pues, hagamos alguna puntualización sobre esas características más medievales. Por tanto, teniendo todo esto en cuenta, el hecho de que aparezcan estos 2 rasgos no son nada arbitrarios, como bien habéis explicado, mis compañeros en las ponencias de esta mañana. Todo esto se debe a una lucha contra la industrialización, y mecanización de la época en la que le ha tocado vivir. ¿De acuerdo? Es por eso que sus mundos van a ser naturales y sobre todo pseudomedievales. Por tanto, el objetivo de esta ponencia es, por un lado, pues, hablar sobre cómo Morris desarrolla esta idea de lo natural en sus últimos romances y cómo esta característica, con el paso de los años, se convierte en un rasgo indiscutible en la mayoría de obras del género fantástico. Y para ello, pues haremos un breve análisis de algunas de las más importantes dentro de este aspecto. ¿Qué ocurre? Que como bien ha explicado mi compañero en la ponencia anterior, pues intentar entender este desarrollo de lo natural en Morris sin hablar sobre el contexto es complicado. Pero bueno, yo haré un breve resumen. Lo importante es tener en cuenta que Morris vive durante uno de los periodos más importantes de la de la historia inglesa, que es la época victoriana, el reinado de Victoria I, desde 1837 hasta 1901. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de un periodo de 64 años. Es imposible que en un periodo de tan largo tiempo no ocurra nada. ¿Qué tiene lugar en esta época? Pues que se va a empezar a establecer la sociedad que surge, la primera revolución industrial. Y esto va a suponer una alteración en el estilo de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que Morris, que es un hombre que se ha criado en una casa de campo, con jardines, rodeado de bosques, que ha estudiado en Oxford, que es una ciudad que tiene una arquitectura que es capaz de transportar a cualquiera al pasado. Pues que esta visión de una Inglaterra llena de fábricas con chimeneas que escupen humo, que se contamina el medio ambiente y que se empiezan a derruir o a destruir antiguas ciudades inglesas en nombre del progreso, pues es una visión que obviamente le horroriza. Entonces, según dice Carter, esta visión es lo que le lleva a Morris a propugnar un cambio. ¿Cuál va a ser ese cambio? Pues una vuelta a lo natural y lo bucólico, y esto lo va a encontrar en una época preindustrial, en su caso en la Edad Media. Esto no es un caso particular, no solo ocurre con Morris, lo hemos estado viendo en otros autores. Autores como los anteriormente dichos no solo encuentran en esta época, en la época medieval, una fuente de inspiración, sino también una especie de refugio frente a los cambios que les ha tocado vivir. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues lo primero, que la tradición, la artesanía, la belleza, la arquitectura y el arte medieval van a recobrar una importancia y se van a utilizar como arma contra esa producción masiva que propugna la industria. Esto supone
que se vayan recuperando ciertas obras de la Edad Media. Antes hablábamos de Dante, por ejemplo, también se recupera a Chaucer y sobre todo se recupera la temática artúrica, las ediciones de Thomas Malory, ¿no? que nuestro autor tiene cierta influencia, ya que él escribe la defensa de Ginebra. Pero bueno, de esa obra no hablaremos hoy. Claro, además no solamente tiene esta influencia medieval, también está John Ruskin, o sea, Ruskin, perdón, el resto de hermanos prerrafaelitas y por supuesto Lord Tennyson, con el que comparte bastantes ideas similares. Y todo esto es a lo que le lleva a Morris a crear un mundo secundario, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que esta idea de mundo secundario él la crea como una forma de lucha contra las normas victorianas, ¿de acuerdo? Contra esta realidad que le ha tocado vivir. Entonces, para lograr esta ambientación tan alejada de la realidad, bueno, de la realidad no, perdón, de la realidad industrial, me refiero, la naturaleza y el paisaje van a cobrar una importancia vital. Esta naturaleza toma un papel principal en sus obras y nos va a permitir, no experimentar, perdón, sino analizar tres temas, que son la relación del ser humano con la naturaleza, la lucha entre el ser humano y la naturaleza y la idea de que la naturaleza es un poder superior al hombre. Entonces, como ya os he dicho, esto únicamente no, esto lo hace con esta idea de ir contra la época victoriana. Es por ello que la naturaleza es tan importante que en todas las obras que os he comentado, la naturaleza aparece de una forma u otra en el título. ¿De acuerdo? Tenemos bosques, tenemos agua, tenemos pozos, inundaciones. El hecho de... La cuestión es que los paisajes que vamos a ver, si bien los mundos que él crea son ficticios, estos paisajes la verdad es que son bastante reales. Y esto se debe, por un lado, a su conocimiento de los paisajes ingleses e islandeses por los que él ha viajado y por otra parte por esa ansia que él tiene de revivir los paisajes románticos de los romances medievales. Y esto Morris lo va a hacer mediante el uso del discurso pastoril, ¿de acuerdo? Es su forma de reconectar al lector con la naturaleza. Y como explica Smith, él lo va a hacer de tres maneras distintas. Por un lado, bueno, aquí tenéis las tres que va a utilizar y las iremos viendo poquito a poco. La primera de ellas será la antropomorfización, con los personajes de Stilhead, Abundia y Doncella. Después la influencia del terreno salvaje, que nos centraremos en Ralph y en Halvite. Y por último, la influencia del agua, que si bien todos estos motivos aparecen en todas las obras, pero en estas son, digamos, más persistentes o la influencia es mucho más perceptible. Entonces, en el primero de ellos, en la antropomorfización, lo que hace William Morris es dotar a la naturaleza de una forma física, ¿de acuerdo? Y estos son los tres casos que más nos interesan. El primero de ellos es Stilhead, que aparece en la obra de Southern Flood, y él ya se nos presenta como un espíritu de la tierra, por tanto su relación con la naturaleza es bastante obvia, y toma el papel de mentor del protagonista, de Osborne, al que le ayudará pues, en su proceso de maduración y lucha a lo largo de la obra. Lo característico de este personaje es que todos los encuentros con el protagonista van a tener lugar en el mismo sitio, que es en el valle, donde ellos se encuentran por primera vez. Y tal es este encuentro, que aquí tenemos un pequeño fragmento, en el que ya os pongo que Stilhead ayuda a Osborne a recuperar una ciudad y le dice, una vez le ha ayudado, le dice que él se tiene que marchar, pero que si se vuelven a ver volverán a encontrarse en el lugar de siempre. Y una de las oraciones más importantes es que le dice que alguien como él no puede entrar en la ciudad. ¿De acuerdo? Aquí está otra vez esa idea de Morris de distanciar a los personajes relacionados con la naturaleza de un sitio tan contaminado como una ciudad, ¿de acuerdo? Aunque sean unas ciudades pseudo-medievalizadas. La siguiente de nuestras protagonistas es Abundia, que el propio escritor la describe como la esposa del bosque, y al igual que con Stilhead, también será mentora de la protagonista, a quien ayudará no solamente a escapar
de la bruja que la tiene cautiva desde su niñez, sino también a mejorar, más que a mejorar, a desarrollar sus propios poderes de encantamiento y magia. Y ella también vive en las profundidades del bosque. Y finalmente tenemos a Doncella, que es la diosa de la naturaleza, y a diferencia de los dos anteriores, amante del protagonista. Su poder sobre la naturaleza se basa en controlar el clima, la fertilidad y el crecimiento de las plantas. Es más, en uno de los momentos de la obra, cuando llegan a un páramo ella y el protagonista, ella la doncella, perdón, hace uso de su magia para que todo vuelva a florecer y que sea mucho más agradable para el amante. No obstante, entre estas tres figuras son las dos primeras las que nos interesan. ¿Por qué? Porque son figuras paternales y maternales para los protagonistas. Esto no es casual, lo que quiere Morris con esto es hacernos sentir que la naturaleza nos protege, nos ampara, ¿de acuerdo? Quiere conectar de alguna forma al lector como si fuese su madre, su padre, quiere reconectarlos, que lo sientan como algo muy cercano. El segundo de las formas en las que hace ese uso del discurso pastoril es mediante el entorno salvaje. Este entorno, si hemos hablado antes de que la naturaleza se simboliza en un personaje, ahora es cuando la propia naturaleza tiene su simbología. Entonces, en el primero de los personajes, Ralph es el hijo menor de 4 hermanos y pues está hastiado de su vida en el reino, insatisfecho, y quiere descubrir nuevos mundos. Pues, ¿y qué ocurre? Que al igual que sus hermanos, por tanto, le piden a su padre permiso para poder huir. Bueno, huir no, perdón, marchar. El padre se lo piensa y acaba diciéndoles que sí, pero con la única condición de que Ralph se quede en el reino, porque claro, él sí o sí necesita un heredero vivo que ocupe el trono. Pero bueno, Ralph en su juventud decide que no va a hacer caso a su padre y marcha a la aventura. Y decide ir a buscar el pozo al final del mundo, un lugar del que, según cuentan, quien beba se curará de todas las enfermedades y será inmortal. Para llegar a este lugar, Ralph será puesto a prueba en innumerables ocasiones a lo largo del camino, sobre todo de manera física, ¿de acuerdo? Durante las largas jornadas a través de los bosques, valles o montañas, durmiendo a la intemperie o en cuevas, incluso sufriendo pues, condiciones climatológicas totalmente adversas. Un ejemplo de ello lo vemos a continuación cuando ya creen que van a llegar al final del camino, en el valle el mar de rocas, como lo llaman, perdón, lo que hace es todavía complicarse más. Las piedras se vuelven cada vez más irregulares, más grandes, lo que dificulta el paso del héroe y y sus acompañantes. Pero, ¿qué ocurre? Que no solamente van a ser pruebas físicas, sino también psicológicas. Al final, en este fragmento que os pongo, Ralph y Úrsula, que es el nombre de su compañera, encuentran una gruta en la montaña y deciden que van a hacer allí la noche. Claro, están cansados de de toda la jornada que han tenido que soportar y en uno de esos momentos Úrsula, pues intentando animar a Ralph, le pregunta por su hogar. Y lo que en un principio comienza siendo una pregunta pues dulce, termina siendo la verdad es que una de las añoranzas más amargas que sufre el protagonista, porque se acuerda de todo lo que ha dejado atrás, de todo el esfuerzo que le está suponiendo llegar hasta el pozo. Y es en ese momento cuando se pone a llorar. Algo similar le va a volver a pasar al protagonista Hal Vite, que este es el de Glindenning Plain, del primero de los romances, que al igual que Ralph, pues se encuentra insatisfecho con su vida y decide dejar a su aldea y su prometida de lado para buscar aventuras. ¿Qué es lo que él va a buscar? La llanura resplandeciente, un lugar del que él ha oído hablar desde pequeño, en el que se cuentan, viven personas que viven eternamente. Y es lo que él también va a buscar, ese vivir eternamente. Sin embargo, otra vez el camino pues tampoco le va a ser sencillo, enfrentándose, como vemos a continuación, a pruebas físicas bastante duras. En este caso, después de una jornada, tras el cansancio y el no haber ingerido ningún tipo de alimento, nuestro protagonista se desmaya y cuando vuelve en sí se da cuenta de que está en una montaña árida, blanca y sin ningún tipo de recurso del que pueda tanto comer o beber. Pero aún así, contra las adversidades, él se levanta y sigue su camino. Lo mismo le ocurrirá psicológicamente. Al final,
el camino es duro y en uno de estos momentos él navega junto con unos piratas y cuando se despierta el pirata le dice que si está llorando y él pues intentando hacerse el fuerte dice que no, que es el rocío de la mañana, a lo que el marinero le responde que no tiene por qué avergonzarse por llorar al acordarse de su amada. Entre todos los terrenos salvajes, el que más abunda en todos estos romances es el bosque, y tampoco es algo casual, ya que en las novelas de fantasía moderna supone una frontera tanto metafórica como literal para los personajes. Y además es una característica propia de los romances medievales, es decir, Morri recurre a la literatura medieval para caracterizar su novela. Estos bosques lo que simbolizan es la salida del personaje de la sociedad y la entrada a un mundo de misterio. Sin embargo, como vemos en el fragmento de aquí, no siempre ocurre lo mismo. Durante su estancia en el Castillo de la Abundancia, Ralph le pregunta a uno de los trabajadores si alguna vez ha salido del castillo. Hay que imaginarse que bueno, el castillo se describe como una fortaleza rodeada de bosque. Entonces le pregunta si alguna vez ha pasado el bosque. Le dice que nunca lo ha atravesado porque no tiene necesidad. Dice, todo lo que necesito está aquí. Y aquí vemos el contraste con el protagonista. Él necesita una vivencia, él necesita sentirse satisfecho. El trabajador no, porque ya lo tiene todo en el castillo. Y en la última de ellas tenemos la influencia del agua que, al igual que las dos anteriores, afecta en el desarrollo tanto psicológico y moral de los personajes. Pero aparte, el agua es vital para los seres humanos, ya no solamente para alimentarnos, sino también muchas de las civilizaciones cuando se han empezado a edificar, se han edificado al lado de ríos, ¿de acuerdo? O sea, el agua simboliza vida. ¿Qué ocurre? Que en el primero de los romances es el premio final, ¿no? Es un agua que otorga la vida eterna. Esto nos puede recordar un poco nos puede recordar un poco a Thomas Malory, a la muerte del rey Arturo, cuando él habla del Santo Grial, pero aquí tenemos varias diferencias. La primera de ellas es que Ralph no guarda ningún tipo de celibato, ya que él mantiene relaciones amorosas con su compañera Úrsula, y luego además que el mensaje que se intenta transmitir no es para nada religioso, sino es más bien uno de convivencia y armonía con la naturaleza. Una vez Ralph y su compañera han bebido del pozo, van a poder regresar a Upmead, que es la ciudad de donde él es natural, y con la fuerza y sabiduría adquirida durante este viaje, logra vencer al mal que ha ocupado su reino. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de los bosques, el agua, como también veremos en el caso de la segunda protagonista de Birdanon, el agua puede ser puede ser una bendición, pero también una maldición. ¿De acuerdo? El sabio que les acompaña durante gran parte del viaje les advierte que aquel quien beba del pozo tiene que ser con buenos fines, ya que aquel que lo intenta hacer para conseguir fuerza y sabiduría y utilizarla de manera tirana, pues acabará siendo maldito. En el caso de Birdalon, como ya he mencionado antes, ella es raptada desde pequeña por la bruja y la única forma que tiene de escapar de ella es mediante el agua. ¿De acuerdo? Ella se monta en una embarcación y logra huir de ella con la ayuda de Abundia. Entonces, para ella el agua es un medio de escape y un medio de lograr su libertad. ¿De acuerdo? Pero como ya he comentado antes, también es un elemento maligno, ya que otras de las brujas de la novela de los romances, perdón, lo utilizarán tanto para engañar a los héroes como para ahogar a las amantes de estos. El agua, como ya he comentado antes, es parte fundamental del desarrollo de esta protagonista porque para ella el agua significa tanto que hay en un momento de la novela que ella se encuentra pensando que si yo fuese todo el agua, nadaría y sería libre. ¿De acuerdo? Para ella el agua lo es todo. Y en el último de los romances, en el de Thunder in Flood, pues el agua no es ni un premio ni una manera de escape, sino que es el mayor obstáculo con el que se van a encontrar los protagonistas. A lo largo de la obra, el río que separa, tenemos que imaginarnos, es el único, un segundo, este romance es el único de los romances de Morris que cuenta con un mapa geográfico del mundo que él crea.
deberíamos imaginarnos una especie de Reino Unido separado por un gran río, ¿de acuerdo? Entonces, claro, los amantes, pues cada uno vive en una parte del río y es un río que en un principio es infranqueable. Entonces, ellos saben del peligro que supone adentrarse en ese país para intentar encontrarse, pero bueno, les da igual porque lo que quieren es estar juntos. Entonces, el agua también ayuda de cierta forma en este modo de maduración de los personajes. Hasta ahora, todo lo anterior muestra el retrato que Morris hace de lo natural, ¿no? Lo describe, destaca en él su fuerza regeneradora y belleza, pero también nos lo pinta como un arma potente contra la tecnología y la industria. Recordemos que el mundo que crea Morris es tan natural porque su objetivo es crear algo que vaya en contra de su época victoriana. ¿De acuerdo? Es tan fundamental en su obra que es un personaje más. Esta idea que Morris utiliza en sus romances, con el paso de los años, se torna en una característica indiscutible dentro del género fantástico, como hemos mencionado antes, y siendo su papel tal que se asemeja al de otros personajes principales. ¿Cuál es el objetivo de esta característica? Pues los autores lo utilizan con la idea de criticar el entorno político y social en el que les ha tocado vivir. Entonces, a fin de demostrar esta característica, vamos a hacer un breve análisis desde una perspectiva ecológica, ya que lo que queremos es, por una parte, examinar la relación entre la literatura y el medio ambiente y por otra ver cómo cómo queda reflejada estas representaciones de la actualidad del medio ambiente en la novela fantástica. Y para ello hemos escogido las siguientes tres obras que creo que son bastante características del género, que son El Señor de los Anillos de Tolkien, la saga de Terramar de Úrsula K. Le Guin y La Materia Oscura de Philip Pullman. Dos de ellos británicos, ella americana. Como ya os he dicho, el hecho de haberles escogido a ellos no es casual, porque en el caso de Tolkien nos encontramos pues, con un contexto muy parecido al de Morris. Sí, he elegido a Tolkien porque es un contexto parecido al de Morris, perdón. Es una guerra mundial que termina en un avance todavía mayor de la industrialización y de la mecanización. En Úrsula K. Le Guin nos encontramos en el auge del ecofeminismo ya en la década de los 70. Y por último, tenemos a Philip Pullman y autores más recientes sobre todo con los problemas medioambientales, con los cambios climáticos. En el caso de Morris, perdón, de Morris no, de Tolkien, él es testigo también de cómo el entorno natural cada vez va cediendo más en pos de la destrucción por parte de la industria de la época. Entonces, es esto lo que le proporciona la visión ecológica a Tolkien para escribir parte de su obra. Y este elogio a una vida más agrícola lo vemos casi desde el principio de la obra. Recordemos que la novela comienza con los hobbits, ¿no? Y ese elogio a su vida agrícola. Luego también tenemos los jardines cuidados de Rivendell y Lórien. Y por último, pues quizás esos terrenos más salvajes del bosque de Fangor. Pero esto no se queda únicamente en los paisajes, también tenemos personajes que representan la naturaleza. Tenemos a Tom Bombadil, tenemos a Radagast el Pardo, incluso a los propios Ents, que quienes para no hayan leído los libros, no hayan visto las adaptaciones cinematográficas, son árboles, ¿de acuerdo? Que hay más natural que un árbol. Y es estos últimos en los que nos vamos a centrar porque me parece que son los que mejor representan ese enfrentamiento entre la naturaleza y el progreso. Al final, recordemos que Saruman el gris, no, Saruman el blanco, perdón, me he ido a Gandalf, perdón, Saruman el blanco ocupa un territorio colindante al bosque de Fangorn, que es de aquí de donde él saca todos los recursos naturales para crear a sus Uruk-hais. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que esta es una imagen perfecta de lo que Tolkien vio y lo que respecta a ese enfrentamiento entre la industria y la destrucción del medio ambiente en pos no solamente del avance, sino de la ambición personal, porque aunque Saruman crea los Uruk-hais bajo
la excusa de ayudar a Sauron, lo que él quiere hacer es vencer a Sauron para quedarse él con el anillo único. Es decir, es una ambición personal única y exclusivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los Ents, como vemos aquí, finalmente deciden ir a la guerra. ¿De acuerdo? Bárbol, en este momento, en este fragmento, lo que está diciendo es que ya no pueden quedarse de brazos cruzados, que necesitan hacer algo. ¿De acuerdo? Bárbol está poniendo sobre la mesa que hay veces que lo que tenemos que hacer es vencer la comodidad, ¿no? Para hacer frente a los problemas. Porque claro, sería muy fácil que ellos se quedasen en el bosque de Fangor y que esperasen, pero eso no impediría que Saruman siguiese en ese avance de la destrucción. Por tanto, como puede observarse, aunque el Señor de los Anillos en sí no es una alegoría intencional, sí que encontramos que tiene pues, una verdad universal que está presente en el texto y en la realidad, ¿no? Sobre todo en esta realidad medioambiental. Por tanto, hasta aquí podemos decir que la crítica al progreso es una base fundamental tanto de Tolkien como Morris, quienes están totalmente desconectados de su época y buscan en lo medieval esa añoranza, ese volver a reconectarse con la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que los dos autores siguientes, tanto Ursula K. Le Guin como Philip Pullman, no piensan de la misma manera. Para ellos el progreso no es un problema. Ellos lo ven como algo bueno. El progreso es parte natural del ser humano. El problema viene cuando el progreso y la naturaleza no viven en consonancia, sino que hay una dominación de la industria hacia la naturaleza. Y eso es un poco lo que Ursula K. Le Guin nos deja ver en su saga de Terramar. Para ella, en su obra, deja muy claro desde el principio que los seres humanos son parte integral de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, en esta obra lo que más vamos a ver es esa relación entre el ser humano y el resto de seres vivientes de Terramar. ¿Qué ocurre? Que en el último de los libros de esta saga, porque la saga Terramar se puede dividir de dos formas. Puede ser la saga Terramar compuesta por 6 o 4 libros, o puede ser 3 y 3. La primera de ellas teniendo a Gavilán como su protagonista y las siguientes a la que era su... ¿Esta mentora? No. Ahora no me la... Su protegida, gracias. Gracias, no me salía la palabra, eso es, a su protegida. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el último de los libros, que es La costa más lejana. En este, Cobb, uno de los magos a los que ha vencido Gavilán anteriormente, decide abrir una brecha entre el mundo de los vivos y de los muertos con el único objetivo de vencer a la muerte y ser inmortal. ¿Qué ocurre? Que al hacer esto, en la brecha que abre absorbe toda la magia del mundo de Terramar y tiene unas consecuencias pues, bastante graves, entre ellas lo primero que ya no pueden hacer encantamientos, después que los animales mueren al parir o que los que logran parir algo son criaturas que nacen deformes o ya muertas, que los ríos y las fuentes de los lugares han dejado de dar agua y lo más importante de todo, que los habitantes han dejado de recordar aquello que les unía a la tierra, que son las canciones. Me hace lo más triste de todo. Entonces, es este uso inadecuado de la magia, y perdón que esto no lo he mencionado antes, hemos dicho eso, que el progreso tiene que ir de la mano de la naturaleza. En Terramar, este uso del progreso es dependiendo del uso que los magos hagan de la magia. Si hacen un uso que va acorde con la ecología del planeta, será un progreso bueno, pero si hacen como Cobb, pues obviamente tiene consecuencias nefastas. En este fragmento que encontramos aquí, Cobb lo que podemos ver es que lo que quiere hacer es someter única y exclusivamente la naturaleza. No lo he subrayado aquí, pero si podéis ver aquí en este apartado dice esa estúpida naturaleza que siga su estúpido curso, pues yo soy un hombre, soy mejor que la naturaleza, estoy por encima de la naturaleza, ¿vale? Es esa soberbia, ese ego que él tiene, esa idea de que él puede extraer todo el poder que necesite de la naturaleza, lo que hace que el progreso en este caso sea algo nefasto. ¿Qué ocurre? Pues que para restablecer el orden interviene la figura de Orm Embar, que es uno de los dragones con los que tiene Gavilán relación, y el equilibrio se restaura
haciendo él un sacrificio. El dragón sacrifica su vida para que el ciclo vuelva, es decir, Cobb para la muerte, para poder el ser inmortal, y es mediante otra muerte por la que el ciclo de la vida por la que la rueda, perdón, vuelve a ser puesta en marcha. El comportamiento que tiene este dragón lo que nos sugiere es que, en efecto, como bien decía Tolkien, hasta la acción más individual, una acción individual, aunque Tolkien decía que hasta la persona más pequeña puede hacer grandes cambios, pues en este caso la acción individual más insignificante, aunque bueno, dar la vida por algo me parece bastante altruista, ¿no? Pues tiene sus efectos. Y finalmente llegamos a la última de las sagas, que es la materia oscura, y que aquí ocurre lo mismo. El desastre ambiental ocurre al finalizar el primer libro, en Luces del Norte, cuando Lord Asriel, incapaz de contenerse y de entender el valor de los límites de la naturaleza, abre una brecha, un agujero en el cielo de Svalbard que conecta todos los mundos. De acuerdo a la obra de Philip Pullman, no existe un único mundo, existen muchísimos y se atraviesa de uno a otro mediante portales. Lo que en un principio Lord Asriel cree que puede ser un momento álgido de su investigación trae unas consecuencias gravísimas, entre ellas pues que el hábitat humano y natural del Ártico desaparece por completo, la nieve comienza a derretirse, las aves ya no pueden migrar porque los campos magnéticos han desaparecido y por tanto lo único que hacen, en la novela se nos describe, lo único que hacen es dar vueltas al Ártico. El propio autor desaprueba el comportamiento de Lord Asriel y lo que nos sugiere es que nuestro consumo voraz va a ser lo que finalmente termine por consumirnos a nosotros. Lo destacable de esta novela es que estos cambios no solamente el lector no solamente es consciente de estos cambios por palabras de personajes humanos, como pueden ser Serafina Pécala o Lee Coresby, ¿de acuerdo? También es consciente por palabras de los animales. No sé si alguien aquí habrá visto la adaptación que hace HBO o os habrá leído los libros, pero Jorek Barnison es el rey de los osos acorazados y él al comienzo de la obra habla así de orgulloso sobre su reino, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que a consecuencia de la apertura que Lord Asriel ha realizado en el cielo, claro, él es consciente de que todo el hielo se va a derretir, por tanto, él va a perder su reino, pero lo que más le importa es que toda su familia y toda su gente va a perecer si no encuentran un refugio pronto, perdón. Entonces, el parecido con la realidad no es casual, esta descongelación del Ártico, ¿no? Nos recuerda bastante a nuestra situación actual, y el hecho de que él le dé voz a los animales es otra forma que tiene él como autor de intentar concienciar al lector sobre lo que está ocurriendo. En conclusión de todo esto, lo que podemos decir es que, si bien es cierto que los romances de Morris no se enfrentan de una manera tan directa como las tres sagas anteriores al proceso de la industrialización, sí que el hecho de crear estos mundos secundarios es el arma más potente que él tiene para hacer frente a las convenciones de la época victoriana, a la mecanización y al progreso. Lo natural para él es la mejor arma que puede tener. Como hemos podido comprobar, además, lo que para él comienza siendo pues, una mera característica de su obra se convierte en un rasgo fundamental de la literatura fantástica. No solamente lo hemos visto en estos tres autores anteriores, donde cada uno de ellos utiliza la naturaleza para hacer frente a los problemas propios de su época, sino también que hay otros autores más actuales o de la época contemporáneos a los anteriores comentados, como C.S. Lewis, Brandon Sanderson, el autor de Binary Neon Young o el propio Martin con la saga de la canción de Hielo y Fuego, queda bastante claro esta lucha de la naturaleza contra el progreso. En un principio, y para cerrar ya, el hecho de utilizar la literatura fantástica como forma de generar consciencia en este aspecto ha generado bastante controversia y muchos autores no están de acuerdo,
porque argumentan que al tratarse de elementos fantásticos nos asemeja a nuestro mundo, ¿no? Como si podrían hacerlo pues, la novela realista o incluso la ciencia ficción. Pero bueno, yo creo que con los rasgos y características que hemos ido comentando a lo largo de la conferencia, pues sí que podemos decir que nos permiten explorar perfectamente estas relaciones entre el ser humano, el progreso, la ambición y la naturaleza. Y con esto habría terminado mi ponencia. Muchas gracias.